Hola, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad de Bnei Adon Olam. Ya vamos a seguir tratando cuestiones que hay de parte del cristianismo con respecto a la interpretación judía de las escrituras. Realmente hay una lucha, ¿cierto? Una batalla de interpretar de quién es, podríamos decir, de quién es la Biblia casi. A una le llamamos Biblia hebrea, a la otra Biblia cristiana. Porque quizás no es diferente por sí, salvo algunos libros, ¿cierto?, que nos consideran, otros que otros no consideran. Pero lo cierto es que la interpretación también cambia y varía muchísimo. Bien, en realidad aquí hay una batalla, ¿cierto?, que hay detrás de la interpretación de las escrituras. Una de las cosas que plantea el cristianismo es que Yeshua o Jesús declaró limpio todos los alimentos. ¿Lo han escuchado? Una oportunidad. Está en el libro de Marcos, Evangelio con Marcos 7:19. Ellos dicen, bueno, Yeshua declaró todos los alimentos que están limpios. Vamos a ver, esto es la línea, ¿cierto?, de la semana pasada, pero bueno, interpretando un texto de Yeshua. Y dice así, y les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. Es eliminado. Paréntesis. Así declaró limpios todos los alimentos. Cierra paréntesis. Entonces, con este primer vistazo, ¿cierto?, del versículo, algunos dicen que empezaría a desmantelar lo que era la antigua ley, la Torá, ¿cierto?, en favor de una nueva interpretación de las escrituras. Vamos a ver por qué esto no podría ser así. De hecho, son muchos problemas que plantea esta interpretación. En primer lugar, el contexto de este pasaje es que los discípulos del maestro estaban comiendo pan con manos sucias. No estaban comiendo sándwich de jamón, plato de cerdo, estaban comiendo camarones, no estaban comiendo cosas indebidas dentro de la Biblia. Ciertas tradiciones creadas dentro de la tradición, digamos, del pueblo de Israel, declaraban que los alimentos, incluso que normalmente eran aceptables, eran inmundos, incluso si uno las comía con manos sucias, impuras, o si uno no se purificaba o no se lavaba las manos antes de comer. ¿Sí? Entonces, habían ciertas corrientes en la época que decían, en realidad siempre hay que comer con las manos limpias, puras. Esto es similar a lo que hemos hablado en alguna oportunidad, ya que los judíos más religiosos de la época, ellos intentaban hacer una comparación, un parangón, tomando, ¿cierto?, todas las ideas del servicio levítico para llevarlo a sus hogares. Y los levitas o los sacerdotes tenían que lavar sus manos antes de ingresar, antes de comer, etc. Entonces, de alguna forma u otra, estas costumbres, estas tradiciones fueron permeando. Se empezó a decir que la mesa era algo, la mesa de comer en la casa, algo sagrado, etcétera. Se empezó a comparar en el fondo las cosas que habían en el templo con el hogar. Cosas que pueden ser razonables, ¿cierto?, que nos pueden dar enseñanzas, pero otra cosa es decir, bueno, cualquier persona no puede comer nada si no ha purificado sus manos. Y si no tiene agua, muriendo de hambre. Entonces, había algunas corrientes que estaban siendo muy estrictas en cuanto a esta costumbre, porque era una costumbre. Si bien la Torá ordena a los levitas, a los sacerdotes, lavar sus manos antes de comer, antes de hacer parte del servicio, ¿cierto?, tienen que hacer una función ritual, no era algo exigido para todo el pueblo de Israel. Habían algunos que estaban diciendo que en realidad incluso estos alimentos que son aceptables ante los ojos de Dios eran inmundos si se comían con las manos sucias. Entonces Yeshua declaró que esas tradiciones en particular, eran inválidas frente al mandamiento de Dios, sobre todo porque ellos estaban desviando la atención de lo realmente importante. O sea,
estaban discutiendo de comer y beber y de hacerlo con manos limpias o no, cuando en realidad la forma en que lo estaban haciendo desde sus corazones era provocando o haciendo caer a su prójimo. O sea, en su corazón estaban cayendo en falta y en pecado mientras querían imponer una costumbre. Pero ellos, por esa costumbre, estaban haciendo caer a los hermanos. O a los discípulos de Yeshua los querían caer. Entonces Yeshua declaró que estas tradiciones eran inválidas, pero no los mandamientos de Dios. No se refiere a los mandamientos de Dios. Establecían que algunos alimentos no son aptos para comer y otros sí son aptos para comer dependiendo del origen del animal. O de digamos, la declaración de la Escritura sobre cómo tiene que ser este animal. Entonces las leyes alimentarias ni siquiera eran parte de la discusión. No era esa la discusión. Era si comer o no con manos limpias. O habiendo lavado sus manos. Para nosotros quizás hoy día es algo también casi obligatorio ir a lavarse las manos antes. Bueno, esto es algo también muy positivo que el pueblo de Israel legó o heredó. Ellos también lavaban sus manos, ya por razones rituales, pero terminó siendo algo muy higiénico, que también libró a los judíos a lo largo de la historia de muchos. Entonces, el punto aquí tampoco es si está del todo malo lavar sus manos antes de comer. Yeshua estaba apuntando al corazón de ellos, de la forma en que ellos estaban tentando a sus discípulos. En realidad, ¿querían ellos de verdad que sus discípulos siguieran el camino de Dios? ¿Querían corregirlos de verdad con amor para que guardaran los mandamientos? ¿O en realidad simplemente los querían hacer caer, que no estaban de acuerdo con su tradición? No la estaban guardando, estaban siendo muy celosos de la tradición, pero quizás estaban del lado otra cosa, su propio corazón. En segundo lugar, si Yeshua hubiese declarado limpio todos los alimentos, él sería un falso profeta. Punto. Alguien que va en contra de los mandamientos de Dios es un falso profeta. En Devarim, en Deuteronomio 13, la Escritura ofrece a menudo una prueba para identificar a los profetas. Y dice que si alguien aconseja a los hijos de Israel irse en contra de los mandamientos de Dios, es un falso profeta. Y debería ser incluso apedreado hasta la muerte. O sea, tendríamos que haber... Perdón. Tendríamos, ¿cierto?, que haber visto una escena escandalosa, mucho más escandalosa, que solamente una pelea entre tradiciones entre los discípulos. En realidad, ellos mismos tendrían que haber sido en contra de Yeshua por haber estado incitando a abolir toda la ley dietética de la Torá. Pero no era eso lo que estaba hablando Yeshua, sino todos se les hubiesen ido encima. Pero no es lo que pasó. El problema era con los discípulos y el que se lavaron o no las manos. ¿Sí? Entonces, ojo, porque si nosotros decimos que Yeshua es el Mesías de acuerdo a las Escrituras, bueno, si de acuerdo a las Escrituras habla en contra de los mandamientos, es falso profeta. Sí. En realidad, el argumento de que él limpió todos los alimentos se puede derrumbar de muchas formas. En tercer lugar, si Yeshua hubiese declarado limpio todos los alimentos, entonces ¿por qué los judíos incrédulos, si querían matarlo, no hicieron alguna acusación penal como lo decía previamente? Habría sido tan claro que él hubiese merecido un castigo o una pena de muerte de haberlo requerido. O sea, hubiesen tenido la excusa perfecta para haber culpado, calumniado, ¿cierto?, a Yeshua. Entonces, ¿por qué trataron de inventar acusaciones falsas contra él? En vez de usar este argumento, porque si él declaró limpio todos los alimentos, entonces ocupen ese argumento para denunciarlo. Pero en realidad intentaron calumniarlo, intentaron hacerle caer en base a la tradición, no en base a la Torá. Entonces hubiesen usado este otro argumento, pero no lo usaron, porque obviamente no era un problema aquel, ¿cierto? Entonces, ellos nunca pensaron en que él estaba diciendo que debían irse en contra de los mandamientos y la ley dietética. Entonces, ¿por qué creeríamos que lo hizo? Incluso si sus enemigos, que estaban esperando a que él cayera en algo, tampoco lo acusaron de esto. En cuarto lugar, si yo hubiese declarado limpio todos los alimentos, entonces habría dado el mandamiento de no añadir ni quitar nada a la ley, que también aparece en la Torá.
también estaría cometiendo un pecado, una falta. Nunca podría ser el Mesías y el Redentor de la humanidad si hubiese pecado. Que Él añadiera o quitara. Dijimos, en quinto lugar, si Él hubiese declarado limpio todos los alimentos, no solo hubiese anulado, por ejemplo, el más pequeño de los mandamientos, sino que hubiese anulado 2 capítulos enteros de la Biblia, donde se habla de las leyes dietéticas. Iba borrando 1 o 2 capítulos. Sin embargo, Él mismo dice, cualquiera que anule uno de estos mandamientos, los más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Las mismas palabras del Maestro en otra oportunidad. ¿Por qué él estaría yéndose en contra de su mismo discurso? Sabemos que Yeshua no era el más pequeño de los cielos, es que él estaba realmente diciéndole a ellos que no guardaran un mandamiento. Mucho que fuera pequeño, comer o no algo. Entonces, estaremos diciendo que él es pequeño. Hubiese sido pequeño en el reino de los cielos. En realidad es lo contrario. Más grande del reino de los cielos. En sexto lugar, si Yeshua hubiese declarado los alimentos limpios, sus discípulos no lo sabían en absoluto. ¿Por qué estaban actuando de esa forma? Pedro quedó conmocionado, por ejemplo, en Hechos 10. O sea, si él hubiese declarado limpio todos los alimentos que se podía llegar y comer a partir de ahí cualquier cosa, ¿por qué Pedro, después de que él había sido crucificado, muerto y resucitado, en Hechos capítulo 10, cuando hablamos de la visión, ¿se acuerdan de que él tiene? ¿Por qué él no sabía que se habían declarado todos los alimentos limpios? Si Yeshua lo hubiese dicho, él lo sabría, pero no lo sabía. De hecho, le escandalizó esa visión y no la entendía. Entonces, si en realidad Yeshua hubiese declarado los alimentos limpios, tanto de esto, pero no estaban al tanto de esto, ni que les hubiese sugerido comer cualquier cosa que fuera inmunda. De hecho, Pablo al final de su vida y ministerio declaró que él era fariseo, de hecho. Era un fariseo, que no había hecho nada en contra, ¿cierto?, de la ley de los judíos. Mantuvo fiel en la Torá. No había hecho nada en contra del pueblo, ni contra la costumbre de nuestros padres, dijo Pablo. Pablo fue celoso en cuanto a la Torá, en cuanto a la tradición, manteniéndose, ¿cierto?, dentro de su judaísmo intachable. Y la vida de los discípulos da testimonio de que Yeshua nunca anuló las leyes alimentarias. O sea, tendríamos que ver a los discípulos violando los mismos mandamientos que Yeshua decía que violan. Pero no fue ese el caso. Entonces, este argumento no tiene ningún sentido, en verdad. Seguimos dándole vuelta. En séptimo lugar, si Yeshua hubiese declarado limpio todos los alimentos, él habría sido un hipócrita. Una de las pocas frases antes, en Marcos 7, él mismo, en ese capítulo, les está diciendo a los fariseos, reprendiéndoles, ustedes son expertos en dejar de lado el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Marcos 7:9. O sea, Yeshua está acusando a los fariseos precisamente son expertos en dejar de lado un mandamiento para sobreponer encima de eso y guardar su tradición. O sea, se llamó hipócrita a los fariseos con los que estaba discutiendo por dejar de lado la Torá y preferir sus tradiciones. Bueno, Yeshua al declarar los alimentos limpios estaría dejando de lado el mandamiento de la Torá y colocando su nueva tradición. Él mismo sería un hipócrita. Y no es así. ¿Cómo podría entonces regañarlos si en realidad él estaba contradiciéndose a sí mismo? Y estaba dando marcha atrás a guardar los mandamientos de Dios, dejando de lado, ¿cierto?, todo. O sea, tendría que haber estado de acuerdo en realidad con ellos. Si es que había que abolir los mandamientos, entonces ¿por qué los llamó hipócritas? Entonces en realidad estaba de acuerdo. No es así. Entonces, solamente por contexto estamos desmenuzando que no tiene por dónde esa interpretación. Y en octavo lugar, si Yeshua declaró todos los alimentos limpios, entonces ¿por qué los pasajes de Isaías que describen la era del reinado milenario del Mesías incluyen la declaración de Isaías 66:17 que dice: y los que comen carne de cerdo, cosas abominables y ratones serán destruidos por completo? Hablando de
la época, ¿cierto?, donde reinará el Mesías. Yeshua declaró limpio todos los alimentos. Entonces, ¿por qué el profeta habló de que en aquel entonces, cuando reina el Mesías, cualquier persona que coma cerdo, cosas abominables y ratones serán destruidos? Estaría contradiciendo a los profetas, estaría contradiciendo la época del reinado del Mesías. En realidad, él nunca declaró que todos los alimentos. Jamás lo hizo. Nunca se le pasó por la mente. Si queremos encontrar una interpretación de esto, voy a ofrecer una interpretación para que no nos quedemos también. En realidad el pasaje quedó claramente, por así decirlo, esta interpretación se le da, está prácticamente, tiene por dónde, la verdad, no tiene por dónde. Pero bueno, entonces, ¿de qué estaba hablando? Un poquito entonces de este pasaje. Voy a leer el texto completo porque en realidad es muy rico. Para no solamente decir, oh, todo esto no es lo que se interpreta. Veamos lo que se... Démosle una vuelta. Le preguntan los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y Yeshua les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, como si fuera la propia Torá, sus mandamientos. Continúa: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. O sea, les está acusando: ustedes dejan el mandamiento, se preocupan más de su tradición. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, también dice el Marcos, dice, también les decía astutamente. No solamente dejan de lado, sino que tienen astucias, traman, hablan, ¿cierto? Cubran sus palabras de tal forma para que parezca que en realidad eso es lo que dice Dios, pero en realidad es su costumbre. Tratan de darle, como se dice en buen chileno, empolerarle la perdiz de alguna u otra forma para invalidar el mandamiento y que guarde la tradición. Les dice astutamente: violáis el mandamiento de Dios. Bueno, ¿cuánta gente no ha caído en esto? Mucha gente astuta trata de cambiar la palabra para interpretarlo a su manera y que la gente guarde su costumbre, y no lo que dice la Escritura. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es ofrenda. Es decir, si mi padre o mi madre necesita algo, pero yo tengo, y me piden algo para beneficiarlos, pero eso lo he apartado para un sacrificio, corbán, una ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. O sea, ustedes por su costumbre les dicen a esta gente que va a apartar algo para un corbán, un sacrificio, pero resulta que sus padres tienen necesidad. ¿Ustedes qué les dicen? No, eso está separado para corbán, no ayuden a sus padres, tienen que llevarlo al altar. ¿Y qué les dice Yeshua? Ya no dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. O sea, ahí yo estaba acusando que muchas de las interpretaciones de estos pseudo sabios de su época finalmente estaban negando la misma Torá a causa de su costumbre o de su interpretación sobre la Escritura. Entonces, yo les está denunciando precisamente por no guardar la Torá correctamente y anunciar cosas complejas y enseñaban cosas a las personas para finalmente no guardarla, sino guardar su tradición. Que recordemos, ¿cierto? Los rabinos descendían en esta época, o los estudiosos, de escuelas
Habían escuelas que se habían levantado después de la época de los Hasmoneos, bueno, de la época de Hanukkah, ¿cierto? Donde se levantaron casas de estudio, entonces tenían sus casas y su costumbre y su interpretación. Y él los empezó a denunciar: ustedes por esta tradición están de lado y invalidan y astutamente terminan haciendo que la gente niegue los mandamientos para que se siga su costumbre. Yo estaba en contra de esto. Entonces, dice, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Llamando de nuevo a la multitud les decía: escuchadme todos, entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar a él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Estaba él invalidando el mandamiento con esto? No, pues está hablando precisamente de que ellos invalidaban los mandamientos. Y dice: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Lo dejó ahí. Entonces, en realidad estaba hablando él del tema de la contaminación. Porque en efecto, ellos, los mismos maestros de la época, y esto está escrito en el Talmud, y hay muchos versos que nos traen luz de lo que estaba hablando aquí Yeshua. Efectivamente, hay discusiones rabínicas de la época, o farisaicas de la época, donde se discute finalmente qué contamina al hombre. Me contamina, por ejemplo, comer un alimento puro, porque está impuro el alimento. Ahora, una vez que, no sé, está en mi boca, ¿qué pasa? Una vez que sale de mi cuerpo, ¿esto contamina al hombre? ¿El alimento que sale del cuerpo? Muchas de las discusiones rabínicas, que no. Yeshua está incluso aludiendo a cierta interpretación que hacen los fariseos de la época. Efectivamente, ellos mismos enseñaban que lo que salía, ¿cierto?, de las personas, después de haber comido, no contaminaba al hombre. Porque entonces no estaría siempre contaminado. Cada vez que va a un baño se contaminaría. Pero no ese es el caso. Pero Yeshua les dice, por eso les dice, no hay nada fuera del hombre que al entrar pueda contaminarlo, sino que lo que sale adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Entonces, de lo externo hacia adentro, podemos decir, no nos puede contaminar salvo que algo entre realmente en el corazón de la persona. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Cuando algo sale de nosotros, realmente. Entonces, para dejarlo como a la reflexión, realmente hay ciertas cosas que pueden contaminar o no a la persona. Uno puede tocar algo y se contamina, uno puede pasar cerca de algo y contamina, pero yo está apelando realmente a que lo que está saliendo de ellos, de su boca, está anidado en su corazón, finalmente lo que está contaminando a estas personas. Y estaban contaminando al resto invalidando el mandamiento de Dios. Entonces, lo que está afuera y entra, dice que no lo puede contaminar. Está hablando realmente del corazón, de lo más interno. O sea, no por comer algo X me voy a contaminar. Pero en realidad lo que sale dentro de mí puede contaminar, malas palabras, maldiciones, otras cosas que él menciona en otras partes. Eso sí, cuando sale de mí, contamina a otros. Pero en realidad, no lavarme las manos y echarme un alimento a la boca me va a contaminar. Pero si ustedes se ponen a discutir estas cosas de esta manera y se ponen a contaminar a ellos para que no guarden el mandamiento, sino sus costumbres, validando el mandamiento, eso sí que contamina. Entonces, él está hablando de esto. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Igual quedaron, ¿qué está hablando, maestro? Y él les dijo, también vosotros estáis tan faltos de entendimiento, ¿no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago. Y se elimina. Y ahí dice, declarando así todos los alimentos limpios. ¿Qué es lo que aparece en el Talmud? Cuando uno va y evacua, ¿cierto? Todo eso no está contaminado. Y decía, y lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, pero está hablando de lo que sale internamente de ellos, ¿cierto? Porque adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos,
homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensación. Todas estas maldades de adentro salen y contra. ¿Qué tiene que ver este pasaje con que Yeshua haya declarado limpio todos los alimentos? Nada. De nuevo, el punto era que había una costumbre de que los judíos se lavaban las manos antes de comer. Nosotros la guardamos hasta el día de hoy. Comemos pan, lavamos las manos. Una costumbre. Pero eso sirve para invalidar un mandamiento, ¿no? Pero también todos lo hacemos en el día a día cuando uno va a comer. Y además se hace por un acto ritual de pureza, de estar en la mesa. O sea, quizás visto de esta forma no es nada negativo. Pero otra cosa es plantarse contra ellos y los discípulos solo porque no lavaron sus manos antes de comer algo y ahora estaban violando la ley. Es un tremendo escándalo. Para Yeshua esto era algo que merecía de sentido, en realidad mostraba la hipocresía que tenían ellos. Y esa es la interpretación de este pasaje. Entonces, Yeshua declaró todos los alimentos limpios. Más hizo. Obviamente, lo que sí declaró es que voy a comer alimentos y lavé mis manos. Algo que uno siempre tiene que tener cuidado, no vaya a hacer cosas que viene con alguna bacteria, enfermedad. Pero no es tan terrible. Pero sí era terrible lo que hacían. Que van al pueblo a invalidar el mandamiento. Eso era lo terrible. ¿Y qué tenemos hoy? Que la interpretación más universal de este pasaje es que Yeshua invalidó todos los mandamientos. ¿Aquí tan perdidos estamos? Por eso les decía, o sea, les di por lo menos 9 argumentos de que no es posible interpretar eso. Y aún así hoy día la gente lo repite de una forma casual. Yeshua declaró limpio todos los alimentos. Cuando suena bonito, pero en realidad lo que quieren decir es que Yeshua invalidó toda la ley. Yeshua se fue en contra de todos los mandamientos. Están diciendo todo lo contrario, aunque suene bonito. Después de haber sido bastante cierto este tema, vamos a ver otros pasajes ya de Yeshua donde suele interpretar mente. En el libro de Juan, Yohanan 8:11, se dice que Yeshua enseñó que la misericordia anulaba la Torá o la ley. Yeshua enseñó que la misericordia anula la Torá. O sea, es más grande la misericordia que la ley. Entonces todos los que guardan la ley son legalistas y están lejos de la misericordia. Bueno. Enderezándose, Yeshua le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y ella le respondió: nadie, Señor. Y Yeshua le respondió: yo tampoco te condeno. Hablando, ¿cierto?, ese caso, hubo piedad sobre esta mujer adúltera, ¿cierto? Este relato. Entonces, ¿qué es lo que interpreta el cristianismo en general? Yeshua enseñó que la misericordia anuló la ley. El ejemplo, por ejemplo, de esta mujer adúltera. Entonces, ¿ella había hecho un adulterio? Sí. Pero eso no está en duda en el pasaje. Pero, ¿qué dicen ellos? Que el pueblo judío, los judíos no tuvieron misericordia de ella y querían matarla. Pero en cambio Yeshua tuvo misericordia y por eso, cierto, no la condenó. Entonces, ellos dicen, la misericordia anula la ley. ¿Es correcto que la misericordia anule la ley? ¿La Torá? Con esas palabras, ¿la misericordia anula la ley? ¿O puede anular quizás un veredicto, un decreto sobre algún tema que la ley? Ahí podría ser, pero decir que la misericordia anula la ley está fuera de contexto. Para hablar un poco sobre esta interpretación que también se le da a esta parábola, a este acontecimiento. El contexto aclara, ¿cierto?, lo que ocurrió.
Una mañana Yeshua entró en el templo de Jerusalén, estaba estudiando la escritura con un grupo de personas. Algunos escribas y fariseos que trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Al centro de ese lugar donde estaban discutiendo las escrituras, y le pidieron a Yeshua que declarara si era culpable o inocente. Que declarara si era culpable o inocente. La ley existe, la Torah existe, pero le estaban pidiendo a él que juzgara en base a esto. No estaban buscando justicia, en realidad, porque la Torah es clara con lo que procede, habían tribunales, habían formas de tratar estos temas. En realidad estaban buscando probar o tentar a Yeshua para tener algo de qué acusarlo. Es lo que dice el texto. Estaban tratando de buscar algo para acusarlo. Entonces, Yeshua no estaba actuando como un juez. No era él un juez designado del tribunal rabínico de la época. No lo era. No estaba él llevando a cabo un procedimiento legal correspondiente. Él no era un juez. No estaba como juez. Estaba ahí. Estaban discutiendo las escrituras, sí. Y como gente que discute las escrituras tiene, digamos, la capacidad de juzgar ciertas circunstancias, sí. Y a través de ese principio, estaban tratando de tentar a él. Porque si nos juntamos a discutir las escrituras, la Biblia, ¿cierto? Y hablamos de los temas, bueno, después se nos presenta un caso y deberíamos ser capaces de decir, bueno, esto debiese hacerse, esto no. La Biblia dice tal cosa, entonces hay que actuar de esta forma, ¿o no? A través de este mecanismo trataban de hacer. Pero él no era un juez que estaba sentado en un... ¿De qué se trataba esta? En realidad ellos estaban haciendo el papel de una turba de linchadores. Eso querían, querían linchar a una persona. Querían que alguien le lanzara la primera piedra para después ellos actuar en consecuencia y cometer este linchamiento. ¿Okay? Sin haberse aplicado un caso ante un tribunal, ante la ley, que no se estaba llevando a cabo un tema legal. Y en la época nadie podía matar a otra persona, inclusive si es que desde Roma no se dictaba una sentencia de muerte. En realidad es un grupo de personas que la Torá dice, obviamente, que juzgar estos casos es un juez, no la turba de personas. Pues, y aparte, ni siquiera la ley romana les permitía hacer algo como esto. Tal vez estaban queriendo hacer caer a Yeshua para entregarlo a Roma también. Porque nadie podía matar a nadie si Roma no lo permitía. Es claro, y por eso les costó tanto entregar a Yeshua para la muerte. Que tenía muchos enemigos. Claro que sí, claro que sí, no lo podemos negar. De su propio pueblo. Entonces, esta era una turba de linchadores. Ellos querían que alguien precipitara este acontecimiento. Para ellos después seguir y decir, pero ¿cómo si él empezó? ¿No le ha pasado eso? Basta con que alguien, de repente me aparece un video en las redes sociales. La otra vez me aparecieron unos de fútbol. Y de repente cuando alguien partía con un golpe, inmediatamente viene una turba de gente, ¿cierto? De un equipo y del otro a pegarse. Pero automáticamente es algo impresionante. Yo no sé cómo tienen esa capacidad. Uno le pega al otro del otro equipo y van todos y se tiran encima. Bueno, no lo he visto hasta en la televisión. La verdad no sé, la verdad, actuar de esa forma me parece un poquito, bueno, exagerado, actúan como en manada, nos queda algo de la prestigio. Por ahí, bien de manada, bien de animal. El punto es que hacen una turba. El primero parte para que después le siga el... Yeshua no era un juez, etcétera. La ley exigía lo siguiente para poder
procesar, digamos, un delito capital, lo era un adulterio. ¿Qué es lo que pedía la escritura? Tres cosas. Uno, debía haber por lo menos dos testigos del crimen. ¿Quiénes eran los dos testigos? En este caso, no, pues ellos llegaron y le trajeron. Mira, esta fue sorprendida. Fue sorprendida. ¿Ustedes la vieron? ¿La vieron? ¿Es testigo? Fue sorprendida. Ok. Tenían que haber dos testigos. Dos, estos testigos no tenían que estar involucrados activamente en un pecado abierto. O sea, no tenían que estar involucrados en el tipo de otra falta, digamos. Ellos tenían que ser personas totalmente confiables en su testimonio. Era un ladrón, está diciendo eso. Una persona que siempre miente es como, voy a creer. Tres, los asuntos relacionados con la pena de muerte tenían que ser revisados por un tribunal, ¿cierto? Jueces, y no por un solo juez, que era lo que ellos estaban. ¿Qué dice esto? ¿Lo hacemos o no? Y además está lo que yo les dije, que Roma no permitía que nadie tuviese una pena capital si no lo permitían ellos. Podían. Entonces ninguno de ellos estaba presente cuando pasaron estos acontecimientos. Tampoco estaban presentes cuando Yeshua estaba discutiendo de estas cosas con el resto, sino como que le trajeron a estas personas. Yeshua pidió que los que no tenían pecados fueran los primeros en arrojar piedra, es decir, el requisito 2, ¿qué era? Que los testigos no tenían que estar en ningún pecado, ninguna falta, un pecado abierto. O sea, los testigos tenían que ser totalmente confiables. Es el segundo requisito para un caso de una pena capital como un adulterio. Entonces les dice, bueno, que los primeros, los que estén limpios de pecado, testigos, presumiblemente, de ellos, arrojen la primera piedra. La historia. Pero como esta turba de luchadores no estaba actuando conforme a la Torah, está cometiendo un pecado activo. ¿Por qué? Porque estaban linchando a una persona que había pasado por el juez. Nadie de ellos se podría considerar un testigo apto, porque en realidad estaban cometiendo un delito al linchar a una persona sin una autorización previa o sin una sentencia de un juez. Entonces ninguno de ellos podía ser un testigo libre de culpa. Todos eran culpables porque estaban queriendo hacer algo en contra de él. Entonces comenzaron a irse, empezando, dice, por los mayores, que reconocieron que estaban haciendo un estado. Después de que todos se fueron, Yeshua notó que no quedaba nadie que testificara contra y la condenara. Como no había dos testigos del asunto, él tampoco podía condenarla por sí mismo. No podía. Si un tribunal dicta una sentencia, dice tal persona es culpable, yo puedo decir después de esto que se analizó, esta persona es culpable, porque un tribunal la declaró culpable. Pero yo puedo decir que alguien es culpable si todavía no hay elementos probatorios, no se ha analizado el caso, no tengo idea, simplemente escuché por ahí, ¿puedo decir que alguien es culpable? Puedo llegar a decirlo. O puedo decirlo. En realidad estaría yo condenando a una persona, que era ver un estudio del caso. Estoy precipitándome, estoy cometiendo una falta. Hoy día, ¿cierto? Bueno, cuando estudiamos las leyes de la Shonara, ¿se recuerdan? Esta es una de las faltas graves que hay también en la Shonara. Cuando uno difama a una persona, era culpable de algo, haciendo calumnias, estoy manchando su imagen y a lo mejor no cometió esa falta. Entonces yo lo calumnio simplemente, pero no tengo ninguna prueba, ninguna sentencia de por medio. Así puedo decir que alguien, después de haber hecho un caso, es culpable por tal cosa, etc. Ya no puedo decir, no, es que es inocente, pero si fue claro que era culpable. Salvo que, claro, sea tan evidente la falta de probidad en los jueces, en el caso, que uno pueda decir eso, que también existe, para existir el caso.
El punto es, Yeshua no podía condenarla por sí mismo porque no cumplieron los requisitos. No podía nada más que decirle, vete de acá. Entonces Yeshua, en vez de ignorar la Torá, aplicando misericordia porque la Torá era dura, era difícil, era algo totalmente negativo, no es que Yeshua haya ignorado o anulado la Torá por su misericordia, sino que Yeshua utilizó los requisitos, los requerimientos que están en la Torá para un caso como este y le dio, ¿cierto?, una lección a toda esa gente, no solamente a esa mujer, a toda la turba que estaba ahí, a toda esa multitud, porque finalmente todos se fueron avergonzados. No es simplemente un hecho de misericordia, es que todos terminaron avergonzados por haber sido confrontados con la verdad. Entonces, frustró a los enemigos de esta mujer, mostró una gracia para esta mujer acusada, pero gracias a que en realidad tampoco ellos estaban de la Torá. Seamos sinceros, en una sociedad donde todos faltan a la Torá, todos faltan a la ley y nadie cumple nada, bueno, ¿quién tiene cara para llegar y decirle a todo el resto que está en lo... Todos hacen lo malo. Esto es como, si en una sociedad todos roban, ¿qué vamos a acusar a alguien de ladrón si al final todos están robando? ¿Con qué cara? Entonces cuando todos se ven en delito y en falta, nada que acusar. En realidad lo que debiésemos hacer si la sociedad está en esas circunstancias, donde todos roban, todos mienten, todos matan, bueno, me debería dar vergüenza ser parte de la multitud. Yo debería cambiar mi forma de actuar. ¿Qué es lo que hoy día la gente debiese pensar? La sociedad de verdad está tan mala, hace tanto lo incorrecto y todo eso. Bueno, a mí me debería dar vergüenza participar en algo parecido. Debería yo actuar de forma siempre. En vez de estar reclamando o linchando gente, oh, esta persona acá salió en la noticia, oh, bueno, y a lo mejor cuando tiene la oportunidad hace lo mismo. Por eso finalmente fueron avergonzados por no actuar como... Entonces, este no fue el final de la historia en que Yeshua mostró gracias a ella, todo el intento de sus enemigos. En realidad, las palabras que le dijo Yeshua a la mujer fueron: vete, de ahora en adelante no peques, misericordia. También le dio una lección a esa mujer en esta historia. Dijo: no peques más, o sea, pecaste. Si le dijo no peques más es porque estaba incurriendo en un pecado. Al parecer la mujer estaba reconociendo esto, estaba casi entregada. ¿Pero qué le dice? Le dice: vete. O sea, ¿qué esperaba Yeshua? Que siguiera anulando la ley, que empezara a obedecer la escritura. Obviamente Yeshua no es que enseñó que la misericordia está por sobre la ley. La ley. No estamos ni cerca, digamos que va por ahí el camino. En realidad Yeshua confrontó de una manera toda la propiedad de la escritura. Ahí a todos. Tercera y última objeción que vamos a ver hoy. El mismo libro de Yohanan, ¿no? De Juan 10:34, que dicen, en general, algunos tenemos, la mayoría, la ley de los judíos no es la ley de Cristo. Diferente a la ley de los judíos a la ley de Cristo. De tratar de intentar interpretar algunos pasajes que hablan de la ley del Mesías, del Cristo, que si fuese otra. La ley de Dios es una, la ley de Cristo es. ¿Qué dice esto? Yeshua le respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Ejemplo en Juan 10:34. Entonces,
Con estas sencillas palabras, ellos dicen, bueno, lo dijo y Jesús dijo, no está escrito en vuestra ley, no en mi ley, no en nuestra ley, en vuestra. En otro pasaje en Juan 15:25, es para que se cumpla lo que está escrito en su ley, sin causa. O sea, la ley de ellos, su ley no es la ley de Joel. Veamos entonces en realidad qué se está tratando este texto para explicar esto. Bueno, obviamente, esta objeción está contradiciendo numerosos versículos de la Escritura en los que Dios declara que los mandamientos, de hecho, son de Él, son del pueblo en general. En Éxodo 26, en algunos versículos. Sí. Por ejemplo, dice en Éxodo, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros de ella, porque yo soy. Guardaos bien. A ver. Cuando los mandamientos son de Dios, ¿cierto? Fueron dados al pueblo de Israel. Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces se da testimonio de que toda palabra proviene de Dios. Y eso también lo dice el libro de Juan. ¿Cierto? Toda palabra viene de Dios. Sí, pero estaba la palabra. Mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir estos pasajes? Un poquito de contexto. Juan capítulo 10, cuando él dice, no está escrito en vuestra ley, y yo dije, Yeshua está respondiendo a una acusación de blasfemia, cuando afirma que él y el Padre son uno. Juan 10:30. Entonces le recuerda a sus acusadores, que eran judíos, ¿cierto? Eran años. Vivían, ¿cierto?, en el mismo lugar. Se le estaba recordando a ellos que ellos son llamados dioses. Elohim, sale en la escritura, que puede significar gobernantes y jueces. ¿Y dónde aparece eso? En el Salmo 82:6. Entonces, si su mala conducta y su mal juicio los califican incluso para ser llamados como dioses, Elohim, entonces ¿cuánto más él, que él era el hijo obediente, estaba calificado para ser llamado también Elohim? O sea, aquí él estaba respondiendo, o sea, no está escrito en vuestra. O sea, ustedes incluso con todas estas faltas que tienen fueron llamados así. La intención del Mesías no era declarar, en vuestra ley está escrito tal cosa, pero en mi ley está escrito esto otro. No es esa la interpretación. No es que esa era la ley de ellos, yo tengo otra ley. En cambio les está señalando que quienes afirman conocer y obedecer la ley a cabalidad, ya deberían saber que son llamados como Elohim. Fuesen como dioses, jueces, antes. Por lo que no es blasfemia que alguien que obedece a Dios sea llamado su hijo. De hecho, el Evangelio de Juan declara que quienes creen reciben el poder de convertirse en hijos. Juan 1:12. O sea, de hecho, en este libro en general se trata de mostrar que Yeshua es el Hijo de Dios. Finalmente, de Juan 1:1. Que proviene de Dios. Él es parte de su Hijo. Entonces, él estaba diciendo, pero tú te haces llamar como Dios.
le reclaman a Yeshua. Pero Yeshua les dice, no está escrito en vuestra ley. Yo les dije, dioses sois. O sea, está escrito ahí que incluso ustedes, en vuestra ley, ustedes son llamados incluso. ¿Por qué me acusan a mí de ser llamado hijo de Dios? Porque ellos veían el hijo de Dios, el Padre Enosh, el hombre, como la figura profética de Daniel, que era prácticamente el ser de Dios divino. Entonces, cuando él se proclamó hijo de Dios, le sonó como que se está proclamando como Dios mismo, como el enviado, y efectivamente lo que estaba haciendo él. Pero él les estaba respondiendo con la propia escritura, que hasta en su ley, o sea, en su interpretación, en su escritura aparece que sois ustedes como Elohim. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo me llame a su hijo o como hijo de Dios, bien Elohim, que era un término que a ellos les hacía conflicto, que era casi un término divino, como la figura que les Daniel, el hijo de Dios. Para ellos era algo como escandaloso que él se hiciera llamar hijo de Dios. ¿Okay? Entonces él está diciendo esto como una forma de decir a ellos mismos. El mismo, escritos así. ¿Cuál es el problema? Yo me haga llamar así. De hecho es lo que sale en el libro de Juan, con la capacidad de convertirse en hijo. Porque ellos decían, soy hijo de Abraham. Esa era su jactancia. Pero decir hijo de Dios no es lo mismo. Es decir, yo hago la plena voluntad de mi Padre. Tengo a mi Padre cercano. Mi Padre no es el Padre, mi Padre de mi Padre que llega a Abraham. No, mi Padre es, me habla y me dice, lo tengo cerca de mí. Yeshua les estaba diciendo, mi Padre me habla. Lo que yo veo de lo hago, lo que Él me habla yo lo cumplo. Todo el agrado. Entonces esto era escandalizante para ellos. Pero esa es la conexión que él tenía a través del Espíritu que Dios le había dado, el Espíritu de Dios. Podía decir él, lo escucho de cerca para actuar. Entonces él está argumentando en base de esto. No tiene nada que ver, sea la ley de ellos y otra ley. Pasemos al segundo verso. Dijimos, y esto es para que se cumpla lo que está escrito en su ley, sin causa me odiaron. No, Juan capítulo 15. El Mesías está enseñando a sus discípulos, sin causa me odiaron. Y se refiere a su ley, está escrito en su ley, sin causa me odiaron. Él está citando otro salmo, Salmo 35:19, o tal vez el 69:4, o quizás ambos, que se habla proféticamente del rechazo del Mesías por parte de los líderes de su pueblo. En esencia el Mesías les está diciendo, no se preocupen por ellos ni por su rechazo hacia mí. Su propia ley dice que me rechazarían. Se supone que este rechazo iba a ocurrir. O sea, en realidad está escrito, no se me odiaron. Y esa es la ley que ellos dicen guardar. En su propia ley está dicho que me iban a odiar. Eso le está diciendo a sus discípulos. La misma ley que ellos dicen guardar, bueno, en esa misma ley está escrito que gente como ellos me van a reconocer, tranquilos. La misma ley que ellos guardan, los acusa de la forma en que están. Entonces tengamos en cuenta que las citas del maestro no provienen de una ley tradicional, sino de los salmos, de hecho. Él le habla ley, pero en realidad está citando los salmos, ya lo dijimos, ¿cierto? Entonces, él está llamando ley en realidad lo que aparece en los salmos. Y sin embargo, le llama ley. ¿Por qué? Porque toda escritura es ley, es enseñanza de Dios. Porque ¿qué significa ley en hebreo? Instrucción. Torah es instrucción. No es simplemente la ley, lo legal, el edicto, el decreto, precepto. ¿Qué es ley? Es instrucción. Entonces, toda escritura, incluso los salmos, de Dios, es enseñanza de Él para nosotros. Y Él la expresó comúnmente en sus dichos. Y como también lo hizo Pablo
en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es llamada ley, prácticamente. La de abajo es toda escritura es llamada ley. Entonces, nada de estos pasajes está queriendo decir que Yeshua está enseñando a no guardar la ley, que esa era otra ley. Está diciendo ellos mismos por su propia interpretación, su propia enseñanza. Aparece que aparece esta, o aparece ahí mismo que ellos son llamados como Dios, Elohim. Se escandalizan porque yo me llamo hijo de Dios. En realidad, el Mesías no vino a abolir ninguna ley. De hecho, al contrario, él vino. La ley se cumplía. Y parte de la ley tenía que cumplir. No era simplemente que el pueblo tenía que volverse a la Torá y ya. La Torá también hablaba de él. También hablaba del arrepentimiento. También hablaba de cosas que el pueblo había dejado de lado. Y él tenía que dar. Tenía que confrontar. La ley también salía aquí. Tenía que confrontarlo. Al que estaba en un error. Hay un mandamiento que dice: reprenda a tu prójimo que está en un error. ¿Acaso Yeshua iba a guardar silencio ante todo esto? ¿Podía? ¿Qué hizo? Habló. Hipócrita. Los confrontó siempre que pudo. ¿Solo confrontó a la mujer adúltera? No. A toda la multitud. Entonces, el maestro claramente, por excelencia, fue quien cumplió la Torah y la instrucción. Llamándose así también como veíamos en estos pasajes. Hijo predilecto, hijo por excelencia, nuestro Padre. Así que bueno, esta es nuestro estudio y nuestro tema. No sé si aquí quieren hacer alguna consulta, una pregunta antes de finalizar. Bien. Bien validado, es decir, que todos eran libres. Claro, antes vamos a decir para los animalitos limpios, de todo animal limpio tomará 7 machos y hembra. Los animales no son limpios, una pareja macho y hembra. Entonces no, ¿para qué? Decirle que esos animales solamente y lo otro que tenía toda en mi mente, pero que no es de como datos y lo ley de el arterio tenía que a la ley de usted, pero antes hace a ver quién está listo, apto o quién vio, realmente la vio que estaba cometiendo para, como decía la escritura, no era su tiempo. Y el momento era el tiempo que sí. Y conocía los pensamientos
caso. Claro, ellos decían a eso de la ley que ustedes, la manera de poder, bueno, pero el Señor dice que se ha acordado de que Daniel decía que el Mesías venía. Y el otro, de que con la ley de ellos, porque ellos habían recibido a Moisés, él fue por un tiempo, ¿cierto? Él tomaba lo importante. Bueno, ellos quedaron, que era la ley de Moisés. Ellos contra Moisés. Buen resumen. Bueno, nosotros dijimos que podría haber eliminado 2 capítulos completos, pero usted mencionó otros más. Tendría que haber eliminado más pasajes de la escritura como para haber declarado todo limpio. Realmente, como del último que mencionó, claro, para el pueblo era muy importante guardar la ley de Moisés, respetarla, etc. La ley de Moisés interpretamos la ley de Dios. Pero todo lo que surge del texto, la escritura, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, todo viene de ahí, se sustrae de ahí, entonces pierde toda esencia, sentido, contexto cuando desarraigamos la instancia de la ley de Moisés, la ley de Dios dentro de la interpretación de la esencia. Carece de toda sustancia. Y eso es lo que notamos, o sea, terminamos enfocándonos en algo que no dice el texto. Nos perdemos toda la riqueza de que sí dice el texto. Jamás vamos a llegar a comprenderla si realmente no entendemos lo que está dando. La importancia que tenía para ellos la Torá, la ley, lo que estaba ahí. O sea, y con la misma escritura Yeshua los confrontaba. Pero no porque él estuviese diciendo que estaba mala, sino porque ellos la interpretaban. Ellos finalmente estaban en un camino, ¿cierto?, de interpretación forzosa. Y ojo que hoy día quizás uno dice, oye, estas son objeciones cristianismo de la sobre la Torá. Pero Yeshua estuvo levantando objeciones no a los cristianos. Él estuvo hablando con su propio pueblo, contra sus hermanos, porque ellos ya estaban levantando muchas objeciones dentro de sus interpretaciones contra la misma escritura. Entonces, hoy día uno puede decir, pero ¿cómo el cristianismo levanta todas estas objeciones contra la Torá? Pero es que resulta que el propio pueblo levantaba un montón de objeciones contra la Torá, y de eso se trata todo lo que hemos estudiado en general de los dichos de Yeshua contra su adversario, el pueblo. Entonces, ojo, que algunos podrían pensar solamente los cristianos tienen una mala interpretación de estos pasajes y se están yendo en contra de la ley, la Torá. Pero resulta que los propios que guardaban la Torá estaban yéndose en contra de ella, cambiándola por tradiciones de hombre, costumbre, colocando otras cosas por sobre la importancia de lo que realmente estaba escrito. Entonces, y eso eran los que guardaban la ley, la Torá. Hoy día uno no puede llegar y decir, no, solo el cristiano está guardando cosas que no sabe, interpretando todo esto mal. Puede que el propio judaísmo que quizá uno puede estar guardando, o el propio mandamiento que quizá uno esté guardando hoy, y de toda la gente que guarda, y que le encanta estudiarla,
que estemos haciendo cosas erradas y tradiciones de hombres, y que quizás le estemos dando más importancia a las tradiciones de hombres que a la propia Torah. Porque Yeshua estaba hablando contra esto. De nuevo, el foco a lo mejor de estas clases limpiar un poquito la errónea interpretación de estos textos, pero la correcta interpretación es esta. Finalmente, el propio pueblo que guardaba la Torah estaba guardando de mal forma las cosas, interpretándolas erróneamente. ¿Estamos libres de caer en esto? No estamos libres de caer en esto. Lo mismo, hay que ser humilde, estudiar, no hay que decir yo tengo la última palabra, todos los demás están equivocados, todos los demás están perdidos porque creen en esto. No, si incluso mucha gente que guarda la Torah puede estar totalmente errada, como Yeshua lo denuncia. Entonces, cuidado, porque estos estudios no se tratan de irse en contra del cristianismo. No. Estamos tratando de nuevo de limpiar la interpretación para interpretar lo que realmente está ahí. En estos textos están aclarando algunos temas muy duros. El mismo tema de Pedro con esa visión que tuvo. Era duro para él sentarse a la casa de un gentil. Pero era tan fuerte su costumbre que Dios le tuvo que dar hasta un sueño para que fuera a sentarse en la casa de un hermano, una persona arrepentida. Tuvo que desarmar todo en su cabeza lo que era su costumbre para que se sentara al lado de alguien. Todo esto a lo mejor, de nuevo, uno puede darle un gran énfasis a la Torá, hay que guardar esto otro, aquí y allá. Y Yeshua lo exalta, pero el gran problema aquí es que no lo estaban haciendo correctamente. Y por eso Yeshua tuvo que venir también, limpiar esta interpretación, esta poca virtud que le estaban colocando a la interpretación. Estaban yendo palabras vacías, estudio exagerado, desviando realmente el espíritu de la Torah. Por eso él recalca, dejaron de lado la misericordia, la esperanza. Dejaron eso de lado en su interpretación. Ojo, cuidado, no. Un poco cierren en esto. Yo les dejo también esa reflexión para que no nos vayamos a lanzar ahora que estamos hablando todo en contra de nuestros hermanos, que muchos de ellos se esfuerzan tanto en seguir el camino de Dios. Quizás por mala enseñanza no logran ver algo como esto, pero tampoco estamos libres nosotros. ¿Sí? Bien, familia. No sé, aquí pusieron se escucha entrecortado. No sé si se referían a mi voz o lo que habló mi hermana, porque le puse un filtro al micrófono. Que vi que se escuchaba hasta el ruido del computador. A lo mejor ahí se escuchó con saltos la voz que hay acá. Hay que empezar a probar algunas cosas técnicas todavía. ¿Ya? Sí, también. Bueno, lo dejamos hasta acá, familia, así que muchas gracias a todos por la atención y de este estudio.